lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Ya en nuestro segmento de podcast vamos a tratar, como siempre, temas que nos identifiquen, temas útiles. Y el día de hoy yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Quién está libre de alguna crítica? Hemos criticado, nos hemos llenado de prejuicios, a veces señalamos. Voy a ser abogada del diablo, a veces con buena intención y a veces con mala intención. Pero empezamos a estigmatizar sin darnos cuenta a la final, porque no estamos de acuerdo con una opinión o porque no estamos de acuerdo con el comportamiento de esa persona o porque simplemente nos cae mal. Así cuando usted dice, no sé por qué, pero me cae mal. Y empezamos a estigmatizar a esa persona. Pero para hablar de este tema necesitamos un experto, en este caso el psicólogo Diego López, que nos acompaña el día de hoy. Diego, ¿cómo está? Y hasta el día de hoy, digo, feliz año. Feliz año, Elsie. Un gusto estar acá nuevamente. Y nada, sí, vamos a hablar sobre la estigmatización que nos atraviesa a todos, incluso psicólogos muchas veces, psiquiatras. Nos cae el guante, a todos. Sí, sí, ¿Pero sí, por sí. qué? ¿Por qué la estigmatización? Muy bien. A ver, por un lado, nosotros tenemos algo que se llaman los juicios. Nosotros somos juiciosos y muchas veces las palabras, los juicios, nos ahorran tiempo. ¿Sí? Cuando tú dices, por ejemplo, ese man es pelucón, ¿sí? Cuando tú dices la palabra pelucón es como un juicio que te ahorra describir la situación. En vez de decir juicios, alguien que sea descriptivo, si se quiere, usa las palabras, por ejemplo, es una persona con nivel socioeconómico alto, con ingresos de más de $5,000, con una casa en San Borondón y tal y cual. Entonces, para ahorrarnos toda esa explicación, usamos los juicios, ¿sí? Pelucón. Entonces, tú ves esa palabra y te ahorra un montón de tiempo. Y los usamos y muchas veces nos vienen bien para justamente ahorrar tiempo, para no tener que explicar a cada rato todo el tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Es que si nos dejamos guiar todo el tiempo por los juicios, podemos caer en reduccionismos, ¿sí? Y a veces no está tan clara la cosa, no nos deja tan claro o podemos reducir a las personas a ciertos problemas y justamente eso es la estigmatización. Estigmatizar es reducir a alguien a un problema, a una situación, a una situación específica, por lo general de índole negativa. Entonces, nos perdemos muchas veces cuando reducimos a alguien en, ¿sabes qué? Este es un loquito, ¿sí? Este es un adicto, por ejemplo, ¿sí? Nos perdemos mucha información de la persona. Reducimos a la persona a su problema con salud, con el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Al adicto, al alcohólico. Pero nos perdemos de que por ahí es un excelente trabajador, por ahí es un excelente deportista, por ahí es un excelente padre, un excelente amigo. Encasillamos a la persona en un determinado defecto. Y la reducimos a la persona a un contexto particular, cuando en realidad esta persona tiene un montón de contextos en los cuales por ahí es súper funcional y por ahí nos sirve incluso para otras cosas. Pero yo creo que la estigmatización, y me corrige, va más allá de eso. Porque es verdad, reducimos a esta persona, pero también nuestro entorno, si nos escucha determinada reducción, estigmatización a determinada persona, es como que también se pierde la oportunidad de conocer a esta persona, sino que se deja llevar por esa estigmatización de 1, 2 o 3 que ya la plantearon hacia una persona. Total. Porque la forma en cómo piensas condiciona tu conducta. Si tú, por ejemplo, piensas, esta persona es buena gente, ya, por ejemplo, el buena gente habla de, es como un juicio de valor y lo englobas a la persona. Tú te imaginas buena gente, puede ser de distintas formas un buena gente. Puede ser amable, puede ser sonriente, puede ser chistoso, puede ser súper generoso, pero no sabes en concreto qué es buena gente. Entonces, justamente cuando englobamos a una persona, ¿sí? Y no decimos bien, ¿sí? Más descriptivamente, ¿sí? ¿Por qué es buena gente o por qué es mala gente? ¿Sí? No terminas de conocer bien a las personas. Por eso, en salud mental, dentro de la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, las personas que es específica para personas que tienen desregulación emocional, se les enseña a ser descriptivos con las situaciones, ¿sí? Porque muchas veces, cuando tú tienes un juicio, por ejemplo, pasa mucho, vienen pacientes y te dicen, mi vida es un desastre, mi vida es una mierda, ¿sí? Entonces, imagínate yo como psicólogo, viene un paciente y me dice, mi vida es una mierda.
yo me puedo imaginar un montón de cosas, pero ¿cómo limpio esa vida de mierda? O sea, tengo que ponerme a tirarle agua, ¿Y color. cómo descifro esa palabra en general? Hay un como montón para de... empezar a Exacto, tratarlo, ¿no? exactamente. Entonces, si el paciente me dice, mi vida es una mierda, yo no sé, ¿qué le hago? ¿Lo limpio, lo baño? No sé, le pongo perfume. Entonces, es difícil trabajar muchas veces con juicios. Entonces, se enseña y se practica con los pacientes a ser descriptivos, ¿sí? Usar palabras descriptivas. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cuál es lo que te agobia? Exactamente, exactamente. Le dices, ¿sabes qué? A ver, vamos a poco, ¿qué es una mierda? ¿Qué es lo que te está molestando? Y en base a eso, en las terapias de última generación se hace un análisis del problema para hacer un buen planteo de la solución, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. El nivel se lo aplica en una de las terapias de mayor evidencia científica hoy por hoy para los casos más complejos, y por eso la importancia de ser cada vez más descriptivos, cada vez más la importancia de analizar bien concretamente qué es lo que pasa, cómo pasa, en qué momento pasa, analizar bien la topografía del problema para hacer un buen análisis de la solución. Eso es lo actual y lo que lamentablemente no estamos entrenados. Este tipo de cosas no nos enseñan desde el colegio. Yo como psicólogo, por ejemplo, no es algo que yo aprendí ni siquiera en la carrera, es algo que aprendí ya directamente con esta terapia de última generación, ¿sí? Y que me hubiera venido bien, digamos, de más chico, por ejemplo, porque eso te ayuda, por ejemplo, si tú eres muy descriptivo y no eres tan juicioso con lo que te pasa o con lo que ves, ¿sí? Empiezas tú directamente a analizar bien qué es lo que te pasa, digamos, por ejemplo, con las emociones. Entonces, muchas veces los pacientes, por ejemplo, te vienen, y hay una palabra famosa que es como, tengo angustia, ¿sí? Tengo ansiedad, esa es otra. Ansiedad. O ansiedad. La ansiedad igual es más específica, pero a veces la gente es como que estoy angustiado, pero angustiado no es tan concreto, es como que, ¿qué te angustia? Entonces, o te plantean ansiedad, y tú directamente con el paciente vas directamente, ¿sabes qué? ¿Dónde sientes la ansiedad? ¿Con qué intensidad del 0 al 10? Pero a veces no es ansiedad, pero piensan que tienen ansiedad. Sí, exactamente, y les preguntas, a ver, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te preocupa? Haces un buen análisis del problema para hacer un buen análisis de la solución. Y eso se aprende. O como los adolescentes. Y sí, yo creo que sí se debería enseñar en los colegios y todo. Los adolescentes, estoy aburrida. Pero acabas de llegar de tal lado, hiciste sí, pero estoy aburrida. Entonces no se analiza, a ver, ¿por qué estoy aburrido? Al final me falta hacer otra cosa o ponerme a ayudar en la casa, arreglar mi cuarto. Pero simplemente estoy aburrida. Exactamente. Y para un dato más, y luego volvemos al tema de estigmatización, por ejemplo, solo el hecho de que las personas aprendan cuáles son los elementos de su emoción, cuáles son sus elementos disparadores, cuáles son sus creencias disparadoras, cómo son sus reacciones fisiológicas, cómo se llama la emoción, cuáles son los sinónimos de la emoción, cuáles son los eventos, las situaciones post-emoción. Solo el hecho de conocer eso bien descriptivamente aumenta la regulación emocional de las personas. ¿Sí? Solo el hecho de que la persona conozca bien qué es lo que le pasa ya ayuda a la regulación emocional. ¿Y eso por qué se da? ¿Cómo logras eso? Justamente enseñándole a la persona a describir, a analizar bien el problema, ¿sí? Volviendo un poco al tema más como estigmatización, ¿sí? Es lo mismo, pasa lo mismo con, por ejemplo, los problemas de salud mental. La gente no sabe que una persona con un problema de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Es un problema específico que tiene una terapia específica que lo puede ayudar y que en realidad esa persona puede ser muy preocupona. Los que tienen trastorno de ansiedad generalizada son los preocupones, los que están todo el tiempo pensando en eventos catastróficos, que si pasa esto, si pasa lo otro, si pasa lo otro, y tienen un problema y muchas veces eso los limita. Entonces las personas en general hay mucho desconocimiento, entonces no se dan cuenta que hay una terapia específica, que un par de sesiones tú puedes ayudar a esas personas, y luego no te das cuenta que esas personas que son preocuponas muchas veces también pueden ser muy funcionales y muy correctas a la hora de trabajar, ¿sí? Porque están tan preocupadas, están en busca de hacer y cumplir, ¿sí? Que luego vienen y te trabajan pero al ras, porque tienen miedo de que les suceda el evento catastrófico. Entonces, conociendo estos perfiles también te puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona necesita ayuda por un lado, ¿sí? Pero también tiene estos beneficios, ¿sí? Puede trabajar muy bien en mi empresa porque es una persona preocupada, una persona que le importa su trabajo, que le importa rendir muy bien. Entonces, hay mucho desconocimiento y por eso terminamos como estigmatizando a personas. Por ejemplo, también
entre en este tema de la estigmatización si alguien comete un error, Total. ¿no? Y la verdad es que se arrepiente, pero ya quedó señalado, ya, X con él o con ella. Total. Ya no le das la oportunidad absolutamente nada. Y si Total. te preguntan referencias, no. Es que Chao. él hizo en determinada ocasión tal y chao. Sí. Lamentablemente es Eso así. también entra en estigmatización. Estigmatización vendría a ser como un juicio ya generalizado de por ejemplo, este es un mal profesional. ¿Sí? Ujú. Entonces, una persona se va haciendo el nombre. ¿Sí? Una persona va construyendo su nombre y tú en todos los ámbitos laborales. ¿Sí? Un psicólogo puede ir construyendo, por ejemplo, su trabajo, ir siendo muy profesional, muy puntual, siendo muy académico, muy puntual con los registros, ayudando bien a todos los pacientes, pero suele suceder o puede pasar que alguna vez hiciste todo el protocolo de salud mental. Por ejemplo, yo trabajo con muchas personas suicidas, Ya. ¿sí? Que tienen conductas suicidas. Entonces, hay todo un protocolo que yo tengo que hacer y que es el que más evidencia científica tiene, digamos, para este tipo de personas, ¿sí? Ujú. Pero también dentro de la misma estadística se sabe que 1 de cada 10 que hacen incluso este tipo de terapia se pueden morir. Ujú. ¿Sí? Y puede pasar que algún día, todavía no se me ha muerto y toco madera, ojalá nunca me pase, ¿sí? Pero puede ser que algún día alguien fallezca. Lamentablemente hay un rango de que no te sale. Como toda cirugía también, por ejemplo. Por ejemplo, entonces no es que a partir de un caso ya eres el peor profesional del mundo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente tiende ya a generalizar. A partir de un caso ya la tendencia es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La confianza, por ejemplo, es algo que se construye a poco, pero se puede romper en un minuto, ¿sí? Y eso hay que tener cuidado. Pero todo esto, por ejemplo, esto que estamos hablando, hay que concientizar a las personas, ¿sí? Las personas tienen que aprender y no es algo que no es algo que se habla concretamente con las personas, no es algo que se educa. Hay que hacer todo un trabajo de prevención, ¿sí? De la estigmatización y promoción de la integración, ¿sí? Y eso se educa desde chiquito, eso se puede hablar en los colegios. Hoy por hoy ya me encuentro, por ejemplo, en colegios que incluyen dentro del colegio que antes podíamos llamarlo normal, a personas que tienen, por ejemplo, autismo, personas que tienen Asperger, ¿sí? Ujú. Y están dentro de los mismos compañeros. Eso en mi época no había. ¿Sí? Siempre Claro. iban a otros colegios muy diferenciados. Especializados. Exacto. Y ya cada vez más yo me alegro porque tengo pacientes jóvenes que en sus colegios ya tienen pacientes, tienen compañeros Ujú. distintos y los aceptan. De lo que yo escucho es como, los aceptan, están ahí, como que más normal, más normalizado. Sí, pero hay que ir más allá, yo creo, esto de enseñarles desde pequeños, porque claro, lo aceptan en el aula, pero al final lo invitan a la fiesta, Total, lo invitan a un plan de los viernes, total. yo lo dudo mucho. Son los Lo primeros aceptan pasos. es en En aula clase. porque es mi compañero y la Sí. verdad es que como no me he hecho nada y él es tranquilo, ya, pero no lo voy a integrar a mi grupo. Entonces, yo creo que este tema de empatía, de no estigmatizar al resto, a las personas de nuestro entorno, tiene que empezar desde pequeños. Y Total. donde más tiempo pasan, porque obviamente el pilar fundamental en la crianza de un niño es la familia, pero donde más pasan ellos es en la escuela. Sí. Y esto es verdad lo que dices, o sea, son los primeros pasos que se están Ujú. dando para como integrarlos, pero hay que hacer más adaptación todavía para que justamente estos chicos puedan tener integración, o sea, que haya esta educación de incluyamos a parte de. todos, de que, bueno, habrán siempre más reuniones más chicas que no puedes invitar a todo el curso, a los Ujú. 100, pero cuando sea algo grande se invita a todos, Ujú. como que incluirlos desde ese lado. Pero esto es como una batalla cultural, no es algo que lo vamos a poder cambiar Pero somos los de un día padres, para otro. los llamados Los también. padres, toda la sociedad, los psicólogos, las personas que están en temas políticos, promover todo esto con políticas públicas es muy importante, para ir concientizando, enseñando a la población en el mundo entero, no es algo que solo pasa en Ecuador, en el mundo entero, de que las personas diferentes tienen cosas diferentes, pero, y dentro de esa diversidad hay cosas que son fortalezas, que nos pueden servir, que podemos convivir con ellas y aprovechar esos recursos que tiene este tipo de personas. Entonces, eso estamos muy lejos, Sí, pero pañales. son los primeros pasos. Ayer, por ejemplo, justo que estaba viniendo acá, leía un tema de, por ejemplo, la población de síndrome de Down, qué porcentaje tiene, digamos, de empleabilidad.
y sigue siendo muy bajo. Aunque me sorprendió los números, era, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, tienen la población, digamos, con síndrome de Down, tienen como que una empleabilidad del 60-70%, que decían es un buen avance, si esta población entra a trabajar, pero también acotaban que los trabajos a los cuales acceden son muy precarios, son de poco salario, muy básicos, como que todavía no están, digamos, accediendo a trabajos un poco más valorados, si se quiere. Entonces, si bien ha mejorado eso, por ejemplo, en el tema de esta población, pero falta todavía, ¿sí?, el tema de incluirlos más, ver cómo aprovechamos más estos recursos que tenemos. Muchísimas gracias al psicólogo Diego López. Hemos hablado sobre la estigmatización. Debemos tener bastante cuidado con lo que decimos, lo que generamos de determinada persona en nuestro alrededor. Tenemos que ser muy delicados porque a veces podemos causar muchísimo daño. Comparta este podcast, ya que ha subido en todas nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas.